Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más a este su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese like, con esa manita arriba, con ese poderosísimo like para que podamos llegar a más personas. El día de hoy, sábado 26 de agosto del año 2023, vamos con información pregoneros porque siguen dando sus maromas gigantescas la oposición en nuestro país. Estos periodistas conservadores, todos estos miembros de la derecha que ya no dan una, ya no saben ni cómo criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en cuanto a los datos del Coneval que se dieron a conocer hace ya 2 semanas, siguen con el mismo tema de que los programas sociales no ayudan a nuestros adultos mayores, a nuestros niños y demás. Vean nada más así tal cual los derefachos, vean, estos son los datos oficiales, pero tú no los aceptas porque eres un chairo fanatizado. Los tienes al revés. Ahí está, mis estimados peroneros, son datos falsos, así tal cual la maroma que están dando en estos momentos la oposición en nuestro país. Vamos a escucharlo porque ya están hablando de que hay más pobres, hay más pobreza. Todos estos datos que él dio, el mismo Coneval no lo acepta y Carlos Alarraqui, Beatriz Pajés, Javier Lozano en su programucho de Atypical TV salen a decir que ya la gente pues come más en los basureros, andan ahí en las calles y demás y pues totalmente ahora muy preocupados, sí, muy preocupados por la pobreza estos periodistas. Escuchen sus maromas. Me parece que esto es un problema de conceptos que es lo que confunde, porque tú nos acabas de decir todo lo que se necesita en un país para sacar a su población de la pobreza. Sí. Es decir, todos los factores que tendrían que estar resueltos. Sí. Aquí lo que nos estás diciendo y lo que nosotros sostenemos, por supuesto, aquí todos los días, es que lo único que está haciendo el presidente y el gobierno es repartir dinero. Finalmente, esto no resuelve en el fondo la pobreza. Así es que tal vez a mí me parece que es incorrecto cuando un Coneval o cualquier esta institución que está midiendo la pobreza hable de que hay menos pobreza. No sé, creo que tendrían que decirlo de otra manera, pero bueno, esa es cuestión de metodología. Pero a ver, dinos una cosa, a ver, esta cantidad de apoyos que está dando el gobierno a la población o a un sector de la población, ¿qué es lo que en el fondo le está resolviendo? ¿Para qué le está sirviendo ese dinero? A ver, porque yo te voy a decir una cosa, es decir, yo, por supuesto, no viví la Revolución Mexicana, pero por lo que sabemos, las escenas que se veían en un momento de guerra civil en las calles era de la pauperización de la sociedad. Hoy vemos la pauperización de la gente en nuestras calles de las ciudades. Buena cantidad de años de vida que tengo, yo jamás había visto las escenas que hoy veo en las calles de nuestras ciudades. Dantescas. Viendo a la gente dormir en las calles, harapienta, comer en los basureros. Es decir, esto, cuando tú ves eso y estás escuchando a una Coneval que te está diciendo que ya se está resolviendo o que ha disminuido la pobreza, entro en una profunda contradicción. Pero a ver, yo veo la gente que está utilizando el metro, yo veo los sectores más pobres de la población. Caray, yo no veo que realmente se les esté resolviendo la calidad de vida. Yo creo que la paradoja a la que te refieres la entiendo de la siguiente manera. Ojo, a ver, tú imagínate la inflación quincenal, ¿no? O diaria, digamos. El banco, el INEGI muestra la inflación. La inflación en algunas semanas baja, algunas sube, porque el tomate, ¿no? Pero hay una tendencia, sí, ¿no? Lo que yo leo cada vez que hemos dado cuenta de las cifras de pobreza, desde el 92 que tenemos una serie grande, yo lo que veo, Beatriz, es, sí, hoy bajó la pobreza porque pasó esto. Ayer subió porque pasó esto otro. Antier bajó porque lo que tú ves en la gráfica de largo plazo de la pobreza del 92 al 2022 es una pobreza
que baja, que sube, que baja, que sube y que más o menos ronda el 48% la alta y el 17% la extrema, ¿no? Lo que yo digo es, va a ser imposible, regresando a la primera pregunta, reducir la pobreza de manera sistemática como tendencia si no crecemos, si no hay generación de empleo, si no hay productividad. Eso. Ojo, el salario mínimo yo creo que sirve y ha servido, pero el salario mínimo tiene un límite. Tú no puedes subir los salarios solamente con el salario mínimo. No. O sea, no hay, o sea, ahí sí vas a llegar a un momento en que se... Entonces, si tú no mejoras la productividad del país, que no ha mejorado mucho en 20 años, en su promedio, va a ser bien complicado ver una pobreza que baje de manera clara, integral, sistemática. Porque si no, mañana vamos a estar aquí, en 5 años, 4 años, pues, ¿y ahora por qué subió? Bueno, pues porque los gringos estornudaron, porque el salario mínimo ya no sirve tanto. Aumentó la tortilla. Porque mejoró tal cosa. Entonces, Beatriz, lo que yo sí creo es, hoy bajó la pobreza por las circunstancias que hemos dicho, rebotamos del 2020. Lo que yo digo es, no hay forma de seguirla bajando mucho más si no hacemos los cambios que la economía y la sociedad requiere para realmente mostrar que si cambiamos eso, el síntoma que es pobreza va a bajar de manera permanente, ¿no? O sea, la fiebre, que es el síntoma, pues va a regresar cuando dejes de tener el paracetamol, hasta que no resuelvas las grandes broncas del país para la gente. Y dijiste una cosa y leía aquí en la pantalla algún comentario de nuestra audiencia que decía, es que necesitamos mejores empleos y mejores salarios. Sí, primero, lo del salario mínimo es buena noticia, sin duda. Sí. Pero ¿cuántas personas realmente reciben el salario mínimo? De toda, digamos, la fuerza laboral, de toda la población económicamente activa. ¿Cuántas personas realmente es de salario mínimo? Por ejemplo, en el norte no ganan el salario mínimo. Están por encima del salario mínimo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, dice, mejores salarios, totalmente de acuerdo, en general. Pero no pueden ser por decreto. Porque entonces, si yo te doy, como está ahorita de moda en el Congreso, ¿no? Oye, vamos a aumentar los días de vacaciones, vamos a duplicar los días de vacaciones al primer año de trabajo, de 6 a 12 días. ¿Por qué no reducimos la jornada laboral de 6 a 5 días? ¿Por qué no aumentamos los salarios? Y todo claro, con el dinero ajeno. Es como ir a jugar a Las Vegas con dinero ajeno. La palabra que pronunciaste, la palabra mágica, se llama productividad. Sí. Y México resulta que de todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, resulta que es México el país donde más horas hombre se trabaja al día y el país con menos productividad de todos esos países de la OCDE. Es decir, trabajamos porque además hay una cantidad de ineficiencias en medio, por la logística, por los transportes, por los servicios, por la infraestructura, los servicios urbanos, los servicios de salud, etcétera, que hace que gastemos demasiado tiempo y esfuerzo, pero no aumentemos la productividad. Si tú no aumentas la productividad, no puedes exigirle a un patrón que aumente los salarios más de lo que se puede, porque entonces va a tronar. ¿Y cómo puedes aumentar productividad? Y seguridad social, pues con empleo formal. ¿Cómo se da el empleo formal? Con inversión. ¿Cómo llegan las inversiones? Con competitividad. ¿Por qué ¿Y cuál es el factor esencial de la competitividad? La certidumbre jurídica. Pero todo eso tiene que existir. A ver, todas estas preguntas que estás haciendo, yo las haría, a ver, ¿por qué si sabemos todo esto, por qué los gobiernos de México, y no estoy hablando solamente de ¿no? Porque este es un país ancestralmente pobre y desigual. Sí. ¿Por qué los gobiernos de México no han tomado las decisiones adecuadas para empatar esto? Por un lado, lo que tú hablas de la productividad, lo que ha dicho Gonzalo, salud, educación, ponerlo al día y que vamos todos integralmente a resolver esto. Y paralelamente, como tú bien dices, pues por supuesto, toda la dispersión necesaria de apoyos sociales que son necesarios. ¿Por qué no se ha logrado esto? Yo en la página de Red de Pobreza Multidimensional que tú diriges, leí ahí algunos de los reportes que traen y dicen que la India, que tiene alrededor de 1.408 billones de habitantes,
1.408 Imagínate, millones de habitantes, cabrón. está resolviendo la pobreza multidimensional. En diferentes partes de la República y Ciudad de México. Oye, ¿por quién vas a votar? ¿Por Morena? Ah, chingón, ¿por? No, pues nos da lana, nos da servicios sociales a toda madre. Le dije, oye, haz memoria. ¿Te los daba Peña Nieto y Calderón y Fox? Sí. Y entonces, este es mejor. Ok. ¿En qué? No, pues es mejor. O sea, la simpatía que tiene Andrés sobre la realidad de que la lana que repartían los otros presidentes, siento yo que los que reciban la lana, siento yo que creen que es una obligación de esos dos presidentes, obligación. Y con Andrés es amor. La misma mamada, ¿eh? Pero la percepción mata realidad. Pero sí. Mira, Y terrible, ¿eh? ahí te va. Ahí están aquellos que defienden las instituciones ahora tirándole con todo al Coneval. No le gustaron los datos acerca de la disminución de la pobreza. Así son estos prianistas que solitos se exhiben a nivel nacional. En Campeche, al menos, mis estimados pregoneros, hablándoles aquí de donde radicamos, de acuerdo al Coneval, 40.000 campechanos salieron de la pobreza, 20.000 de la pobreza extrema en el año 2022, tan solo del año pasado. Dato muy alentador para todos, donde los programas de apoyo sociales sí funcionan. Y como dice Carlos Alarraqui, como lo acaban de escuchar, mis estimados pregoneros, diciendo que los programas sociales se daban en sexenios anteriores, ese tema ya se tocó muchísimas veces y pues sí daban apoyos a un reducido número de mexicanos y mexicanas, de adultos mayores, de niñas y niños, y era una miseria lo que ellos recibían de becas o de pensiones universales. Pero bueno, mis estimados peroneros, así las maromas por parte de la oposición en nuestro país, y siempre han denostado y han hablado despectivamente en contra de los programas sociales, diciendo que son votos para Morena. Nunca les ha interesado la pobreza, jamás les va a interesar los pobres en nuestro país. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados peroneros. Si la información les gustó en este fragmento de video, dejen sus opiniones, pues ayúdanos con tu poderosísimo like, manita arriba a este video para que podamos llegar a más personas. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.